¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a otra edición del Espejo, como lo hacemos semana tras semana a través de la pantalla de Canal C. En primer lugar, muchísimas gracias por las salutaciones del Día del Periodista, todo el cariño y el afecto que siempre recibimos de la teleaudiencia de Canal C, y las misiones en el ámbito periodístico nunca se acaban en este país. No nos aburrimos los periodistas, siempre decimos, porque tenemos mucha tela para cortar. Y lo que vamos a hablar en esta edición tiene que ver con la macroeconomía. Hemos venido hablando mucho de productividad, de proyectos, pero es necesario de vez en cuando parar la pelota y tomarle la temperatura a la macroeconomía y ver por dónde vamos y qué cosas habría que cambiar, ajustar, modificar y mejorar. En una semana que terminamos, la anterior me estoy refiriendo, donde muchos temas estuvieron muy candentes referidos a la rigidez y crueldad, se puede decir, del ajuste, cuando se hablaba de la poca remuneración que tienen los médicos en el Hospital Garrahan, por ejemplo. También el tema de discusión fundamental y que hoy es un eje muy importante tiene que ver con los jubilados, las jubilaciones que están atrasadísimas. El poder adquisitivo de un jubilado hoy en la Argentina es lamentable. Esto que hay que poner en tela de discusión y buscar la forma de solucionarlo, pero parece que no. Bueno, el gobierno nacional está enojadísimo luego que se aprobó este proyecto de aumento para los jubilados y amenazó Milei de vetarlo. Habrá que ver entonces qué sucede en este sentido. Parece que diputados y el Congreso en general quieren darle la derecha a los jubilados porque entienden que están atrasadísimos en el tema del poder adquisitivo, pero el gobierno nacional está totalmente aferrado a esto que se llama el equilibrio fiscal. Equilibrio fiscal que queremos volver a mirarlo, si es suficiente, si es adecuado. Todas estas preguntas que nos estamos haciendo en este momento para mejorar la calidad de vida de los argentinos. Cuando estamos en un panorama preelectoral y también en estos últimos días es como que ha tronado el piso, se ha movido el piso, porque los dos polos antagónicos de La Libertad Avanza y de Cristina Fernández de Kirchner, dos criterios totalmente distintos en los ámbitos macroeconómicos y políticos, bueno, están en este eje, además metidos en el tema de judicial, ¿no? Así que imagínense si nosotros tenemos que pensar en el futuro de nuestro país. Por eso tenemos una persona que ya le hemos tenido en otras oportunidades aquí en El Espejo para hablar de un factor determinante, la macroeconomía, que seguramente va a ser la que le dé el ok a Milei para seguir por el camino o le ponga algunos frenos en los comicios, y eso es lo que queremos saber. Estamos segurísimos de que la gente va a decidir por este contexto macroeconómico de una manera muy determinante comparado con otras épocas de la Argentina, ¿no? Y venimos ya de semanas reflejando que hay muchos polos productivos que se manifestaron aquí en nuestros estudios muy esperanzados, muy con optimismo, tanto de la construcción, la gente del campo, la gente en el programa anterior de la producción de ganado vacuno, la posibilidad de exportar, pero también hay mucha otra población que no llega con el sueldo al fin de mes, como dijimos, jubilados. Tenemos este país como separado en dos partes, ¿no? Los que tienen capital para invertir, para proyectar, para poder seguir, y los que no llegan con el sueldo. Y una clase media, podemos decir, empobrecida. Todo esto lo vamos a poner así a discutir y a poder desmenuzar cómo seguir, a qué darle prioridad y a qué no, a través de la mirada de Osvaldo Giordano, un gran sabedor de economía, pero fundamentalmente también del sistema previsional y de muchas propuestas que él y con su entorno están manejando con instituciones como IDESA, con instituciones y Fundación Mediterránea. Bueno, estamos siempre atentos a las ideas que desde esas instituciones se vuelcan y también las ideas de Osvaldo Giordano de manera particular, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer en la Argentina y qué tanto escucha el gobierno nacional. Ahora los invito a la pausa, nos acomodamos en el living del Espejo y venimos con esta charla con Osvaldo Giordano.
Ya estamos en este segundo bloque y decíamos, con este clima preelectoral, las familias, los productores, la gente en general tiene mucho la mirada puesta en la economía porque de eso depende la calidad de vida de cada hogar. Por eso lo invitamos hoy a Osvaldo Giordano. Bienvenido. ¿Cómo le va, Osvaldo? Muchísimas gracias por su tiempo y siempre tener esta accesibilidad para conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto, como siempre. Bueno, Giordano, tenemos un país que todo el tiempo está midiendo y cambiando y viendo, pero hay cuestiones estructurales que todavía están tan dilatadas. De la última charla que tuvimos con usted, que hacíamos referencia, ¿no?, a esto de los cambios estructurales que necesita la economía y la macroeconomía, pero parece que los incendios nunca dan lugar a las cuestiones de fondo. Bueno, ¿qué mirada tiene usted en este momento donde venimos de un gobierno que ha mostrado algunos resultados más que importantes, con la baja de la inflación, pero también con la mirada de otros economistas y el llamado de atención que esto del recorte y la motosierra, el ajuste fiscal y estar tremendamente obsesionado con eso, no alcanza, no es suficiente y que políticamente también puede poner un poco en juego y en jaque al gobierno nacional? ¿Cuál es su mirada en lo global en este momento de la actualidad? Mira, yo creo que vos señalaste los dos puntos centrales. Por un lado, el objetivo de bajar la inflación, que lo tomó el gobierno como una prioridad, y no es casual, ¿no? Cuando asumió el gobierno estábamos al borde de la hiperinflación, y en eso se han ido sucediendo, más allá de algunos vaivenes, logros significativos. Seguramente no estamos lejos de que la inflación ya esté en el torno del 1 y pico por ciento, que visto, digamos, de lo que estábamos, es un enorme progreso. Por otro lado, están todos los problemas que la Argentina viene acumulando a larga data, que son los que impiden que la Argentina crezca, se desarrolle, genere progreso para la gente, que esos siguen latentes y que la baja de la inflación es como que los explicita más. Es decir, hoy escuchamos más la preocupación de un montón de sectores productivos, que son los que generan la mayoría de empleo, preocupados por la competitividad, es decir, porque les cuesta mucho si exportan poder vender en el exterior, o preocupados porque los productos importados ingresan al país con un menor costo que el interno. Y la explicación de eso... Sí, esa preocupación a usted personalmente, porque nosotros hicimos entrevistas a gente, despachantes de aduanas, y nos decían, bueno, de todas las consultas que recibimos, 8 son para comprar en el exterior y 2 para vender. Entonces, es un dato que decimos, wow, ¿qué puede pasar esto? Porque tenemos que tener un equilibrio, pero la Argentina solamente puede crecer con el ingreso de dólares genuinos y el fortalecimiento de las reservas, que, seamos sinceros, hasta ahora lo que tenemos son préstamos, apoyos internacionales, pero no estamos generando el crecimiento genuino, ¿no? El crecimiento de la productividad, de las fábricas, de la exportación, de poder conquistar nuevos mercados, por lo menos todavía. Sí, efectivamente, justo hoy estamos publicando el número de junio de Novedades Económicas del General de la Fundación Mediterránea, en la que planteamos este tema, ¿no?, del comercio internacional, no solo el turismo, que es lo que ya vemos, ¿no?, que se ha hecho mucho más barato tomarse unos días fuera del país que dentro, sino también en la industria. Por ejemplo, el comercio con Brasil, que es un comercio muy fluido, porque el principal socio comercial y porque hay muchas empresas que están en los dos lados, ¿no?, de la frontera. Si uno mira estos 5 primeros meses del año, las importaciones industriales argentinas desde Brasil crecen un 50%, mientras que las exportaciones de Argentina a Brasil están estancadas. Sí, está claramente el flujo en el sentido. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Porque decimos, bueno, ahí nos estamos quedando cortos. Realmente hace falta una palanca fuerte y rápida para traccionar la producción, la competitividad, porque venimos estando desde ventaja y hace rato que lo venimos hablando. No, además es un proceso que es insostenible, si no podemos seguir en este proceso. Y ahí sí aparece lo que vos señalás, los problemas de competitividad, que cuando estábamos con alta inflación todo esto es turbio, todo se tapa, todo se pasa por alto.
Mientras que en un esquema como este, de estabilidad, de competencia, ahí se empiezan a ver los grandes problemas de la Argentina. Problemas impositivos, la legislación laboral, la falta de infraestructura, la falta de buenos servicios por parte del Estado, los excesos de burocracia, bueno, todo lo que nos hace ineficiente. Algunos son problemas internos de la empresa que cada uno deberá resolver, pero otros son problemas de entorno. Y ahí yo creo donde se juega buena parte de nuestro futuro. Creo que en la estabilización va bien, y el gobierno y probablemente logre su meta de parecernos un país normal en términos de inflación, pero todo lo demás, que es resolver todas estas malas decisiones que se tomaron en el pasado, de que hacen que seamos muy poco competitivos, allí tenemos una agenda toda por recorrer, ¿no? Nos falta muchísimo en materia de impuestos, por ejemplo, claro, que nos colocan mucha desventaja respecto al comercio internacional. Y si no resolvemos rápido eso, bueno... Pero hay una puja ahí de quién baja antes los impuestos y ninguno se quiere hacer cargo, el gobierno nacional y las provincias. ¿Cómo lo ve ahí? ¿Qué posibilidades? Es una discusión que se va dilatando y que no se da, ¿no? Es un error, porque en realidad afecta a a los tres niveles de gobierno, porque tenemos malos impuestos en la nación, tenemos malos impuestos en la provincia, impuestos malos en el municipio, y la solución no pasa por echarse la culpa y ver quién baja, sino decir, che, repensemos el sistema tributario. Nuestro sistema tributario tiene muchos y muy malos impuestos, algunos muy graves como las retenciones o los ingresos brutos o las tasas municipales o el impuesto al cheque, que hay que eliminarlo, ahí no hay solución, no se pueden mejorar, hay que buscar financiar el Estado con los impuestos que cobran otros países, como el IVA o el impuesto a los ingresos o el patrimonio, y no tener toda esta cantidad de muy malos impuestos que son los que nos hacen poco competitivos. Y para resolver eso no alcanza con la puja, sino decir, che, nos sentemos a ver y cómo hacemos para cobrar bien los buenos impuestos y así poder eliminar los malos impuestos. Claro, seguro. Ahora, ¿ustedes cómo ve el gobierno en este sentido, ¿no? Porque lo que uno percibe de los discursos es por ahí una gran terquedad para no escuchar, para no abrirse al diálogo, molesta mucho los aportes de otros economistas u otras personas que están capacitadas para aportar y es como que ciego, sordo, mudo, digamos, este gobierno no... ¿Cómo lo están viviendo ustedes, que están mucho en contacto con gente del ambiente económico, ¿no? Sí, yo creo que no es la actitud que se necesita y si no cambia no vamos a encontrar las soluciones porque con el maltrato o la actitud despectiva o agresiva no se va a lograr el acuerdo. Tampoco se ha instalado un poco la idea, bueno, que este es un gobierno políticamente muy débil y que tiene que pasar las elecciones y después de las elecciones va a tener las mayorías para hacer las reformas. En realidad es muy relativo eso, porque lo que cambia en las elecciones de este año es la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio de la Cámara de Senadores, es decir, que después aun cuando le vaya muy bien al gobierno, va a seguir necesitando apoyos de la oposición, no es que mande una reforma y va a volver aprobada, sino que requiere un diálogo, un acuerdo, un respeto, ¿no? con la oposición. Y lo más importante es que la mayoría de las reformas no dependen tanto del Congreso de la Nación como de acuerdo con las provincias. Por ejemplo, lo que hablamos recién, para resolver el tema tributario, lo más importante es sentarse con las provincias y, bueno, ¿cómo hacemos con los impuestos, con la coparticipación? ¿Cómo reimaginamos? Estos cambios estructurales, que los volvemos a nombrar para la gente que no vio otras ediciones, digo porque ya lo venimos mencionando, hace unos meses, que tiene que ver con los cambios laborales, los cambios tributarios y también los cambios previsionales, entre tantos otros cambios que necesita la Argentina, pero esos tres ejes me parece que son fundamentales. Son fundamentales, ¿no? Son de hecho parte de lo que se llama, lo que se firmó el año pasado, la Agenda de Mayo, ¿no? En Tucumán, donde el gobierno con los gobernadores se puso de acuerdo en estas reformas. Iba a insistir en eso, ¿no? La Agenda de Mayo tiene 10 puntos, 9 de ellos requieren de una u otra manera apoyo de las provincias y en estas elecciones de octubre no se renuevan gobernadores, si los gobernadores van a seguir siendo los mismos hasta el final del mandato de Milei, con lo cual las dificultades que hoy tiene el gobierno para hacer estas reformas no van a ser muy distintas el año que viene. Probablemente mejores si le va bien en las elecciones, pero no va a ser sustancialmente distinto. De allí que creo que es clave lo que vos señalás, ¿no? Un cambio de actitud, de buena predisposición para decir, bueno, acá están las ideas, yo creo que en eso
Hay un acuerdo en general, de hecho el acta de mayo la firmó la mayoría de los gobernadores, bueno, hay que hacer todo esto, bueno, sentarse a hacerlo, implementarlo, claro, en lugar de estar en la agresividad y en la discusión. Sí, por allí parece que el clima preelectoral perjudica más de lo que pueda llegar a apoyar o a beneficiar al ciudadano común, que no está dentro de los núcleos políticos para mejorar su calidad de vida, porque honestamente, después que uno ha pasado varias décadas dentro del periodismo, ha visto tantos políticos pelearse y construir tan pocas cosas. Digo esto, y una pregunta muy concreta, ¿qué tan cierto es o qué parte de fantasía tiene este discurso de Milei que si se les aumenta a los jubilados es como que se pierde todo equilibrio fiscal, se pierde todo lo que se ha hecho? ¿Qué tan real, cómo lo ve usted? Primero, que el equilibrio fiscal es importante. Es decir, nosotros venimos con un antecedente en la Argentina de más de medio siglo de déficit fiscal, es decir, todos los años gastamos más de lo que teníamos, por eso no fue tan mal, ¿no?, en términos de inflación, de deuda, de default, y bueno, de todo el desorden que teníamos. Por lo tanto, creo que este énfasis en tener equilibrio fiscal, que no es nada del otro mundo, nada muy distinto a lo que hacemos en nuestra familia, ¿no? Que podemos tener un año que gastamos más de lo que tenemos, pero no podemos sistemáticamente gastar de más. Entonces, ese énfasis está bien. Después el tema es, bueno, adentro de la composición de, bueno, con qué me financio y con qué gasto, todavía hay muchísimo por hacer. Veíamos por el lado de los ingresos, bueno, la mejora de los impuestos, y por el lado del gasto hay mucho por hacer en términos de calidad. Y bueno, el tema previsional es más importante porque es el principal gasto nacional y hay cosas para hacer. No hay soluciones fáciles porque hemos cometido muchos errores en el pasado que lo estamos pagando ahora sus consecuencias, pero hay alternativas a la negativa. Hay soluciones si uno tiene de disposición política, ¿no? Lo que quiere decir, porque yo escuchaba a Colina, que está allí bueno, usted tiene una relación también puntual en Fundación y con la propuesta de previsional, ¿no? Y de repente es como que no se receptan estas propuestas que están estudiadas, ustedes tienen muchos años en la materia, usted personalmente en el sistema por ejemplo, previsional. El tema de las moratorias, digamos, la negativa del gobierno a rechazarla está bien, porque no es bueno estar repartiendo indiscriminadamente jubilación y tratando igual a quien aporta, a quien no, pero también es cierto que con un mercado de trabajo donde tanta gente está en la informalidad o en el desempleo, el requisito de tener 30 años de aporte se hace imposible para mucha gente, entonces hay que contemplar algo ahí. Entonces en el medio hay alternativas, pero lamentablemente esta posición de, por un lado, el oficialismo... Sí, además una versión de culpabilizar a la gente por no tener los aportes cuando en realidad la responsabilidad es de la sociedad toda, porque yo he visto en muchos lugares del interior que no es que el empleado no quiso hacer los aportes, a veces el empleador no se los hizo, entonces echarle la culpa, vos no tenés los aportes, entonces te la tenés que bancar, cuando la informalidad a veces le excede al trabajador. El trabajador, si tiene la posibilidad de elegir un trabajo informal y formal, seguramente va a elegir el formal, pero a veces no encuentra esa oportunidad, ¿no? Por supuesto, por eso digo, había, y de hecho había proyectos de ley que trataban de compatibilizar y buscarle una mejor solución a este problema. Ojalá no lo tuviéramos, ¿no?, que todo el mundo hiciera aportes, claro, y todo el mundo llegara a la edad de retiro con 30 años de aporte, pero eso por mucho tiempo no va a ser así. Había mejores alternativas, pero lamentablemente esta posición rígida, ¿no?, por un lado, de parte de la oposición que insistió con la moratoria, que es algo que viene fracasando sistemáticamente, y el oficialismo, rechazar todo, terminó en una jornada, yo diría, lamentable, ¿no?, en el Congreso, con maltratos y cosas irrespetuosas, y lo más grave, sin una solución, porque bueno, se aprobó un proyecto que ya el gobierno dijo que va a vetar, con lo cual sigue pasando el tiempo y seguimos acumulando problemas y ninguna solución a un problema muy importante, ¿no? Seguro. ¿Usted cree que ahora que está más ácido, por ponerle algún nombre, el enfrentamiento político puede llegar a tener consecuencias graves en lo macroeconómico? Mirá, obviamente no es un buen entorno. Trato de buscar el vaso medio lleno. El gobierno convocó al Consejo de Mayo, que creó el Consejo de Mayo a los fines de instrumentar las reformas, dentro de las cuales una es la previsional, está la tributaria, está la laboral, bueno, hay el tema de la educación, hay varios temas ahí. Ojalá que prevalezca eso, con Guillermo Franco como responsable de sentarse
a buscar soluciones más allá de la puja electoral, que está bien, digamos, es necesaria, forma parte de la democracia que haya este tipo de eventos, pero en el mientras tanto hay demasiados problemas como para decir, bueno, dejemos todo para el año que viene, porque quien dice las elecciones de octubre, la renovación en diciembre, bueno, ya estamos el año que viene, son un montón de meses en los cuales hay un montón de problemas que cada vez van haciendo más difíciles. Por ejemplo, este tema que hablábamos antes, ¿no?, de la competitividad. ¿Cuántas empresas están diciendo, si yo así la importación me barre o no puedo exportar, ¿qué hago? Echo a la gente, genero más problemas. Hay que gestionar y es como que no hay tanto tiempo para esperar. No hay tanto tiempo, sí. Muchísimas gracias, Osvaldo, siempre con esta visión tan clara, tan simple, y esperemos que podamos tener esta civilidad como para poder discutir con gente que sabe, como en el caso de Giordano, cuáles son los cambios que no pueden esperar tanto para que la Argentina y la calidad de la familia mejore. Pausa, ya cerramos El Espejo aquí en Canal C. Qué semana, señoras y señores, ¿no? Venimos enfocados mucho en lo productivo, pero estas semanas los indicios han dado que necesitamos volver a poner el termómetro donde estamos parados y volver a llamar a la reflexión, donde tenemos una conjunción un entramado muy fuerte de lo político, lo judicial y lo económico, que eso por supuesto va a derivar en el bienestar o el malestar de la ciudadanía. Por eso es importante que reflexionemos de esto y tratemos de llegar a las mejores conclusiones, ¿no? Con estos llamados de atención. Se puede entender el recorte fiscal, se puede entender administrar mejor la Argentina, pero también escuchar las necesidades de los que están pidiendo a gritos la asistencia, docentes, jubilados, discapacitados, también el Hospital Garrahan y tantos otros que están sufriendo las consecuencias de este ajuste. Queríamos reflejar también, para no dejar fuera de este espejo nada de lo que sucede en la realidad nacional. Gracias a ustedes por acompañarnos y quiero agradecer a la gente de Nancy Boutique por este look que hoy prometí que los saludaba. Todos los miércoles, todas las semanas me acompañan, así que muchísimas gracias a ustedes. Nos reencontramos dentro de 7 días, por supuesto, en la pantalla de Canal C. Chau, chau.